¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestra protagonista llamada Nanakura Rin, la cual quería entrar al club de teatro. Cuando esta estaba a punto de entrar, se topó con Eiji, el cual se presentó como el presidente del club y se alegró cuando escuchó que habría un nuevo miembro, ya que supuestamente este club estaba en el declive. Rin se alegró al escuchar que la aceptarían para hacer que el club reviva, pero todo eso fue una actuación, ya que en realidad este club estaba más vivo que nunca, y el verdadero presidente del club era el mamado Motokuni. Además, Eiji ni siquiera sabía actuar, solamente ayudaba detrás de escena. Como prueba de ingreso le dieron un guión de Romeo y Julieta, pero la actuación de Motokuni no era nada tradicional, ya que lo hacía de una forma que le causó mucha risa a nuestra prota. A pesar de esto, Rin demostró sus habilidades para la actuación, así que convenció al presidente de que la aceptara prácticamente de inmediato. A pesar de que Eiji mintió cuando se conocieron, estos dos se hicieron bastante cercanos, y continuaron con el juego de actuar personalidades distintas para comunicarse, lo cual se le hacía impresionantemente fácil a Rin cuando estaba al lado de Eiji. Por eso es que vimos el nacimiento de la serie, la tsundere, entre otras personalidades que aún no nos muestra, ya que Eiji quería ser un harem, y como Rin creyó que lo decía mientras que actuaba, empezó a sacar personalidades para llenar espacios en el harem. Cuando Rin le dijo que actuar a su lado era muy fácil, parecía una enamorada, así que fue la favorita de Eiji, pero eso no era una actuación, por lo que Rin se puso roja como un tomate, porque prácticamente le dijo que le gustaba. Después de clases, Eiji empezó a actuar como el malo malote, entonces Rin sacó a la lanzada para preguntarle qué había pasado. Eiji le dijo que no se sentía cómodo con su actuación de malo, así que le pidió consejos, y pues Rin le respondió con su personalidad seria diciendo que tenía que concentrarse en la parte emocional. Esa personalidad era justo la que buscaba, o sea que fue un gran ejemplo, pero fue tan realista la actuación que lo ignoró por completo, así que mejor se rindió. Al día siguiente en el almuerzo, Eiji empezó a pintar para tener listo lo que el club necesitaba en el festival escolar, y por alguna razón eso puso muy roja a Rin, entonces utilizó su personalidad tsundere para darle de comer en la boquita. Sin embargo, Eiji era más de lo que le gustaba que lo domine. La prota le cumplió su deseo, pero antes de comer se le antojó que también se ponga unas patas y orejas de gato, ya que también quería verla como tal, pero la impresión fue tanta que se le cayó la comida en la pintura. Luego de ponerse todo, dijo miau de una forma tan tierna que Eiji quería inmortalizar el momento con una foto. Sin embargo, no encontraba su celular. Es en este instante que Rin se le prendió el foquito, ya que podría conseguir su número de forma sencilla, pero incluso así era difícil para su verdadera personalidad, así que utilizó la lanzada para pedírselo, aunque al hacérsela difícil casi logra el efecto contrario, por lo que usó a la tsundere para terminar el trabajo, y gracias a eso ahora podrían llamarse en cualquier momento. Después, Rin se puso a dibujar un escenario de Romeo y Julieta, así que le pidió ayuda con la versión seria. Pero cuando Eiji vio el terrible dibujo inicial que se había hecho, se sorprendió para mal. Rin pensaba que solamente hacía falta cambiar los colores, entonces se creó una nueva personalidad que era la tierna, y con ella convenció a Eiji de que corrigiera todo, cosa que fue obviamente más que solamente los colores. Después fueron a escuchar unas historias de terror de su compa Suguto, las cuales asustaron mucho a Eiji, ya que les contaba bastante bien, pero la que más se quedó en shock fue Rin, ya que literalmente quedó paralizada. Debido a esto necesitó compañía para no sentirse sola y asustada mientras que se cambiaba, pero como le costaba admitir que le daba miedo, Eiji se emocionó mucho, ya que fue una actitud tsundere completamente natural. Para más placer le pidió que sacara a la mimada, la cual sí que le pidió que se quedara a su lado, cosa que hizo que Eiji casi se tumbe la puerta de la emoción, aunque funcionó a la perfección para que Rin perdiera los nervios. Al día siguiente, Rin se encontró a Eiji dormido, así que trató de despertarlo con la lanzada, diciéndole que le haría una travesura, pero como eso no funcionaba, trató de utilizar a la mimada para hacerlo más kawaii. Esto lo despertó, pero no había oído nada, aunque igualmente era muy vergonzoso para nuestro prota. Por desgracia, Eiji se dio cuenta de que le estaba agarrando la mano, entonces este mismo le pide que lo repita, cosa que ni fregando iba a pasar porque Rin no soportaría la vergüenza. Después, vemos que Eiji tenía al presidente de fondo de pantalla, pero pues ya era hora de cambiarlo por la emergente estrella del club de teatro, o sea Rin. Sin embargo, las fotos y ella no combinaban, ya que sin importar cuántas veces utilizara sus personalidades actuadas, en el segundo antes de la foto volvía a la normalidad ultra avergonzada, cosa que era un problema porque iba a actuar enfrente de muchas personas, así que le pidió ayuda al presidente.
Este le mostró cómo se hacía, haciendo que Rin se empiece a reír, y pues Eiji no desperdició la oportunidad para tomarle una foto, la cual Rin no vio venir, así que era una imagen casual muy bonita, aunque eso no cambiaba el hecho de que le daba mucha vergüenza. Como ese día tuvieron exámenes, Eiji salió de clases muy desmotivado, ya que le fue bastante mal, y en realidad la prota no podía hablar mucho, porque si bien sus notas eran mejores, en matemáticas estaba hasta el queso. Rin utilizó a la lanzada para decir que no prestó atención para que él le explicara mates, y por más que fue una broma, Eiji se lo tomó muy en serio, ya que se comprometió a estudiar para ser más inteligente y ayudarla, aunque quería que pusiera una personalidad por cada materia, así que Rin prefirió estudiar solita. Luego, esta misma fue llamada para una competencia de comida entre Eiji y Suguto, ya que este último iba ganando por un voto del presidente, así que querían una segunda opción. Rin se dio cuenta de que ambos estaban ricos, pero ella no quería calificar al mejor, sino al que había hecho Eiji, así que comió bastante para tener una idea de cuál había hecho él, pero a causa de esto le quitó el almuerzo a los dos, ya que esto que habían hecho era su almuerzo al final. Por lo menos logró atinar cuál de los dos era el de Eiji, pero ahora era un empate, así que este le pidió que lo juzgara como la mimada, cosa que Rin se negó a hacer porque era bastante vergonzoso hacerlo enfrente de otras personas. Luego se fueron a ver los vestuarios, donde ella empezó a imaginar cómo podría vestir a cada una de sus personalidades. Sin embargo, Rin se negó rotundamente a hacer algo así, por lo que tuvo que conformarse con un solo vestido, que para colmo no era del agrado de esta. Al día siguiente, ambos llegaron con un cambio de look, aunque el único provocativo fue el de la prota. Y para colmo el de ella era tan vistoso que opacó por completo el suyo, ya que su pelo estaba ultra levantado, cosa que se hacía imposible que lo tomaran en serio. Después en el club empezaba a hacer bastante frío, entonces Rin fue a darle su chaqueta y lo hizo con la tsundere para no demostrar mucho cariño. Sin embargo, Eiji se dio cuenta que ahora ella tenía frío, así que se la devolvió, lo que la puso tan nerviosa que decidió abrigarse menos para recibir este tipo de detalles, pero como que no era tan buena idea por el exceso de frío que se pronosticaba. Al día siguiente, Rin le muestra una foto de su hermanita a Eiji, pero como él siempre había querido tener una hermana, la prota crea una nueva personalidad que le dice Onichan. Eiji queda muy impresionado, pero nunca dijo hermana mayor o menor, y por eso se basó en su propia hermanita, lo cual lo hacía un poco turbio. De todas maneras, le gustó la apariencia, entonces le preguntó cómo actuaba ella como hermana mayor, y la respuesta fue caricias y más caricias, pero para la mala suerte de Eiji, eso era demasiado hasta para las actuaciones de Rin. A la hora del almuerzo, Eiji fue a ver a Rin, y la encontró llorando, así que entró en pánico y no supo qué hacer. Felizmente era solamente una actuación, pero igual era un poco lamentable que no pudiera ayudarla, ya que si hubiera sido realidad no hubiera hecho nada. Para demostrarle que no era así, puso una cara graciosa, ya que así podría animarla fácilmente, y como Rin no creía que fuera tan fácil, le repitió hasta convencerla. Luego llegó el festival, por lo que Rin tuvo su primera actuación con el club, en la que terminó rompiendo el escenario por completo, ya que sabemos que es muy talentosa, y luego fueron a comprar cositas al festival. Eiji por su lado como que se tomó demasiado en serio eso de tratar a las personalidades como personas distintas, ya que les quería comprar un sabor a cada una, por lo que Rin le dijo, oye, tranquilízate, ¿no? Y por eso Eiji decidió comprarle solamente uno a ella, cosa que fue aún más difícil de asimilar, ya que la prota se puso roja de inmediato. Días después, ella apareció con fiebre en la escuela, entonces Rin se ofreció a cuidarlo, y para que no le diga nada, utilizó a la lanzada para que sea más convincente, porque esa personalidad no le importaría enfermarse por su senpai. Solamente oír esto hizo que se emocionara, así que Rin remató con la tsundere, con la que había logrado convencer a Eiji de que se dejara cuidar. Luego de ponerse una mascarilla por seguridad, Eiji terminó poniéndola nerviosa sin querer, ya que se sentía más tranquilo con ella cuidándolo, cosa que terminó siendo muy impactante para la pobre Rin. Después de varias horas, Eiji despertó mucho mejor, así que salió a cenar el udon que Rin le había preparado, pero mientras que comía, Eiji se dio cuenta de que estaba cambiado, y no se acordaba cómo lo había hecho. Entonces Rin tuvo que confesar que tuvo que ayudarlo, así que para que sea más tranqui le dice que utilizó a la lanzada, pero ni ella misma sería capaz, así que la bautizó como la pervertida. Pero eso era demasiado incluso para la misma Rin, así que se arrepintió de haberlo venido a ayudar. Eiji se retractó porque quería repetir este udon en otra ocasión, aunque para eso no era necesario enfermarse, por eso que Rin prometió preparárselo en otra ocasión. Al día siguiente, Eiji ya estaba recuperado, entonces le preguntó a Rin si los chicos populares se declaraban. Esta de inmediato pensó que a Eiji le gustaba a alguien, pero este se adelantó y se le confesó a la tsundere. Esta confesión fue bastante sosa y directa, así que hasta la tsundere se puso nerviosa, pero como era la tsundere, le dijo que tenía que leer mejor el ambiente. Eiji decidió intentarlo de nuevo, pero esta vez un poco más dramática utilizando un escenario del club, pero dio tantas vueltas que la prota tuvo que preguntar si es que le gustaba, y cuando dijo que sí, Eiji se hizo bolita de la vergüenza.
De todas formas, la declaración le gustó a la Rin de verdad, así que se podría considerar un éxito, pero como que por todo el revuelo se le olvidó preguntarle a Eiji si estaba enamorado de alguien. Luego salieron y como ya era Navidad, Rin acompañó a Eiji a hacer las compras. Este no lo veía necesario, pero tenía las manos llenas, así que fue para compartir el paraguas, cosa que llamó la atención de Eiji, ya que si habían más personalidades, tendrían que compartirlo entre 3. Para darle el gusto, Rin empezó a sacar todas sus personalidades, pero era todo un lío imaginarse cómo caberían todas en el mismo paraguas, así que se alegró de que solamente estuvieran ellos dos, lo que pues era más práctico pero también más vergonzoso para la prota. Luego comenzaron las vacaciones de invierno, por lo que la prota se empezó a aburrir de estar tanto tiempo en casa, así que llamó a ella y fingió ser la seria. Sin embargo, este se dio cuenta de que estaba llamándola por estar aburrida solamente, así que Rin no tuvo de otra más que aceptarlo. Eiji resolvió invitándola al templo al día siguiente, por lo que Rin aceptó prácticamente sin pensarlo, así que apenas llegó al día siguiente, se puso su yukata y emocionó a Eiji por lo bien que se veía. Como hacía mucho frío, Rin estaba que se congelaba, así que Eiji le prestó su calentador de manos. Pero esto ya estaba gastado debido a que lo había utilizado mucho, entonces le prestó su mano, que era lo que se había robado todo el calor del calentador. De esta manera la puso muy nerviosa sin querer, pero por si los nervios no fueran suficientes, Eiji también se relajaba demasiado al estar agarraditos, así que empezó a quedarse dormido del placer. Después tocaba sacar la fortuna, y nuevamente Eiji se fue de avance tratando de comprarle una fortuna a cada una de las personalidades, cosa que no era posible porque obviamente la del templo no consideraba a todas las personalidades actuadas como personas. Así que Rin lo convenció de que una sola estaba bien, pero le pareció tan tierna que ella estaba dispuesto a luchar por todas las fortunas que fueran necesarias, por lo que Rin se puso nerviosa y trató de detenerlo, ocasionando que se tropiece y termine en sus brazos. Después de eso les dieron su suerte, que era una suerte normal y una mala suerte, pero pues Rin había sacado la máxima suerte antes de ver siquiera su fortuna, ya que los brazos de Eiji no podían ser menos que máxima suerte. Al volver a la escuela, la prota se tomó más en serio sus exámenes, así que se puso a estudiar, pero se topó con Eiji en un día de descanso del club, puesto que él estaba buscando un libro para utilizarlo como parte de un escenario. Lamentablemente en la biblioteca les dijeron que no podían prestarle un libro para eso, entonces estaba regresando a crear su propio libro, pero lo iba a hacer solito, porque recordemos que ese día era de descanso. Cuando Rin escuchó solito, vio la oportunidad perfecta para estar a solas en el club con Eiji por primera vez, así que se ofreció a dejar sus estudios y acompañarlo. Luego de terminar de fabricar el libro, se pusieron a ver la ciudad desde la ventana, así que ella aprovechó para decir que el paisaje era bonito, pero no tanto como Rin, cosa que lo decía de broma, aunque igual era muy difícil de asimilar para Rin. Entonces le siguió el juego con la tsundere, diciendo que no podría asombrarla así. Sin embargo, era demasiado obvio que no era el caso, por lo que Eiji volvió a decirlo, y ella volvió a ponerse roja. Durante esta misma noche, Rin se puso a pensar lo que Eiji sentía por ella, ya que estaba tan enamorada que no sabría si tendría el valor para declarársele. Sus personalidades actuadas sí que lo tendrían, pero la real no sabía cuándo lo lograría, así que se durmió toda preocupada. Justo al día siguiente, Eiji le dio la mano con una de sus actuaciones, por lo que este no dejaba de sorprenderse de lo buena que era. Rin le ofreció clases con su personalidad seria, a lo que Eiji aceptó encantada, aun si es que quedaba en bancarrota. Entonces la Rin real le confesó que le gustaba mucho actuar con él, pero Eiji en este momento se dio cuenta de que esta era la personalidad original. Rin entró en pánico como nunca, ya que quería convencerlo de que era una actuación, pero por más que Eiji decía que sí, como que no se le veía tan convencido. Al día siguiente, Eiji creyó que ya tenía el secreto para armar su harén gracias al libro que consiguió para comprender a las chicas, pero esto le pareció una tontería a Rin, así que lo miró feo con la seria. Eiji no entendía que había hecho mal, entonces la prota cambió de tema y le preguntó si tenía a alguien que le gustaba, puesto que no entendía la razón por la que compró ese libro. Pero para su suerte, Eiji no tenía a nadie especial más que Rin con la que paraba actuando. Rin cambió de enojada a feliz en un instante, cosa que Eiji intuyó que era gracias a su elogio a la actuación de Rin, puesto que el libro decía eso, pero no podía estar más alejado de la realidad. Luego, la prota tenía que actuar como presidenta del consejo estudiantil. Entonces entró en personaje y fue directo con Eiji, el cual tenía ganas de entrar en el consejo también, pero no creía que lo fueran a aceptar. Rin le cumplió el sueño invitándolo, aunque solamente sea una breve actuación que tenía, así que por ese breve instante ambos formaron el team del consejo. Eiji le preguntó cuál sería su primera acción, y lo que Rin quería era que los alumnos de distintos años pudieran estar en el mismo salón, ya que esto aumentaría la socialización. Sin embargo, era demasiado random como para que no tuviera un motivo oculto.
Entonces Eiji le preguntó que qué tramaba, y la prota no pudo ocultar más que lo hacía para que los que estaban enamorados de personas de otros años pudieran estar con sus amados, cosa que en realidad no era tan buena idea, ya que la gente nunca probaba solamente las ideas que se basaban solo en el amor. Antes de irse, Eiji se puso a dibujar a algunas personas del club como el presidente, entonces Rin le pidió que la dibujara a ella, ya que dibujaba bastante bien. Eiji aceptó encantado, pero sus dibujos eran con la imagen que él tenía de las personas, así que dibujó la mayoría de sus personalidades bastante feo, excepto a la real, ya que ella sí que le parecía bastante linda. Después, cuando salieron, Eiji se percató de que Rin era diferente con los del club, ya que con el resto era muy formal y no le gustaba, así que le pidió que lo tratara un poco informal. Rin aceptó, así que cuando hablaron sobre una película de terror que le gustaba a Eiji, este le invitó a verla juntos, a pesar de que la prota le advirtió que estaría gritando durante toda la película, lo cual hizo que Rin se emocionara, porque parecían toda una parejita. Debido a eso, Rin se quedó hablándole informal porque la confianza que se tenían gracias a eso le gustaba mucho. Lamentablemente, verse en las fachas del fin de semana ya era demasiado, así que trató de ocultarse cuando se cruzaron en el centro comercial, pero pues Eiji la reconoció. Curiosamente, él tampoco estaba nada a la moda, así que Eiji se alivió de no ser el único que no sabía vestir. Sin embargo, lo de Rin era un caso especial, o sea que el único que no sabía vestir era Eiji. Para solucionarlo, le pidió a Rin que lo acompañara a una tienda de ropa, pero mientras que buscaban, Eiji se dio cuenta de que Rin tenía el cabello bastante largo, aunque ella estaba pensando en cortárselo, así que le preguntó a Eiji, se la veía con cabello corto. Eiji lo pensó por un buen rato y todas las personalidades le gustaban, pero era a costa de la tsundere, porque ella sí que necesitaba sus coletas, así que no pudo decidirse al final. Igualmente, como que era muy difícil de cuidar para Rin, así que estaba nada de cortarse, pero pues a Eiji le parecía una pena, porque muy aparte de lo de la tsundere, también le parecía lindo, lo cual hizo que Rin cambiara completamente de opinión, ya que no pensaba cortar nunca ese cabello que había sido acariciado por Eiji. Al día siguiente, llegaron nuevos miembros al club, entonces Eiji le dijo a Rin que podía ser su senpai de los nuevos, y para lograrlo, Rin creó una personalidad madura, pero pues terminó siendo tan madura que podía darle consejos a Eiji, así que este le pidió que se le mostrara nuevamente, porque quería hablar con ella, lo cual hizo que la prota se muera de la risa, por lo que se le cayó la actuación. Luego se fueron al auditorio donde estaban probando unos escenarios, pero como Rin tuvo que subirse, ahora no sabía cómo bajar, puesto que si se tiraba, iba a ser directo a los brazos de Eiji, y eso le daba demasiada vergüenza, así que terminaron pidiendo ayuda porque ninguno de los dos sabía cómo hacer que Rin bajara. Al día siguiente, Rin se puso a ver el álbum de fotos de Eiji mientras que debería de estar en la sala de actuación, pero quería tomarse el día libre porque había salido de personaje, así que utilizó a la lanzada para tentar a Eiji y que la dejara quedarse con él haciendo escenarios. Debido a tanta distracción, Eiji se golpeó el dedo, y para colmo vinieron a buscar a Rin, entonces Eiji le ayudó a esconderse, ya que ahora no podría hacer nada por el dolor, y si iba a tomarse el día libre, mejor que sea acompañado. Al día siguiente, confirmamos nuevamente que Eiji no es tan popular porque tenía su uniforme de secundaria intacto, o sea que no había regalado botones, y por eso pudo prestarlo para la actuación. Para que pudiera vivir esa experiencia, lo recrean con la prota, pero pues al día siguiente su casillero le recuerda nuevamente que no es tan popular porque no había ninguna carta para rechazar. Todos los días, Eiji veía esperando una carta por primera vez en su vida. Entonces, al día siguiente, Rin le pone un par de la serie y la tsundere, por lo que Eiji se regocija y decide guardarlas por la eternidad. Con lo que Rin no contaba era que se le coló una carta que escribió como la Rin real, o sea, que escribió lo que quería, así que se la quitó de las manos y con ello el pobre de Eiji perdió su única oportunidad de recibir una auténtica carta de amor. Gente, esto es muy esquizofrénico, en serio. Después de clases, Rin ayudó a una amiga dándole consejos de amor, pero pues a Eiji nunca le habían pedido eso, aunque la razón era bastante obvia, ya que él daba la impresión de tener muy poco interés en el asunto amoroso. En realidad sabemos que no era así, y por eso se lamentó de que pensaran eso de él, ya que él también quería emocionarse por su primer amor, aunque Rin no creía que él fuera de los que se alteran por algo como el amor, y aprovechando su momento consejera del amor, le recomendó buscar personas menores a Eiji, para que así la considerara entre sus opciones. Pero pues Eiji no se llevaba bien con el sentido común, ya que de frío se fue pensando que le recomendó salir con niñitas. Días después, Rin se fue de viaje escolar, y como no tenía a Eiji, empezó a actuar como si estuviera de paseo con él, lo cual era un poco penoso para su amiga, pero era lo que una buena amiga hace, así que la consoló durante todo el viaje, cosa que lo hizo más ameno, pero no evitó que saliera llorando en algunas fotos. Después, cuando volvió al club, se quedó dormida mientras que esperaba que todos se alistaran para la actuación, así que empezó a hablar dormida, y ella le escuchó decir su nombre mientras que estaba dormida, aunque no fue ningún te amo ni nada parecido, sino un idiota.
Esto lo decepcionó un poco, pero igual le jugó la broma a Rin, diciendo que le había dicho que lo quería, cosa que puso realmente nervioso al prota. Sin embargo, la cara de póker de Eiji no engañaba ni a un ciego, así que se terminó dando cuenta. Para relajar un poco el ambiente, Eiji le mostró la bebida del momento, pero esta bebida era conocida por lo fea que era, así que Rin se la tomó y fingió que le gustaba. Esto demostraba que los actores eran muy buenos engañando, porque apenas dejó de actuar casi que lagrimea por lo feo que era. Ahora sí, era el turno de Eiji. Sin embargo, este era un beso indirecto que la prota obviamente quería darle, así que utilizó a la tsundere para decirle que no fue a propósito, y a la lanzada para molestarlo por ser tan tímido. Igualmente Eiji no quería tomar algo tan feo, entonces lo dejaron aquí, pero pues la prota dijo una palabra random, y Eiji creyó que era un juego de encadenar palabras, así que cuando llegaron a T, Eiji dijo te quiero, y la prota respondió toda roja con un yo también, aunque Eiji era tan tonto que creyó que la prota había perdido el juego, en vez de tomar literalmente lo que había dicho. Luego se sentaron un ratito afuera para tomar aire, pero Eiji guiñó el ojo, y por eso se dio cuenta de que Rin no sabía hacerlo. Esto era súper raro, porque una actriz tan talentosa que no podía hacer algo tan simple no era de creer, así que le pidió que utilice a su personalidad lanzada para intentarlo, cosa que parecía una buena idea, pero igual no funcionó, ya que le salían caras raras en vez de un guiño. Ella empezó a darle ejemplos de cómo se hace, pero estos ejemplos venían con frases. Al día siguiente, tocó educación física y ella se lastimó en plena clase, así que Rin corrió a ver si es que estaba bien. Como no fue nada grave y la enfermera no estaba, Eiji le pidió que lo atendiera a ella. Entonces Rin sacó la nueva personalidad enfermera, con la cual le recordó a Eiji que era un hombre, ya que al inicio no quería que le desinfecte la herida, pero cuando habló de forma seria le dijo hazme lo que quieras. Curiosamente también se había lastimado en el tórax, pero Rin era incapaz de desinfectar esa zona por la vergüenza, así que cambió de tema rápidamente y le hizo un examen de vista. Eiji se lo tomaba a juego, entonces le preguntó a la tsundere si es que le quedarían los lentes, y esta le respondió yo que sé, como toda una tsundere. Pero cuando Rin dijo para tomarse el examen en serio, hizo que Eiji dijera su nombre repetidas veces, demostrando que la seriedad y estos dos no iban de la mano. Después, Eiji tenía problemas para pasar un nivel del Switch, entonces le pidió ayuda a Rin. Esta aceptó sin problemas, pero le jugó bromitas con la lanzada, haciendo que Eiji se ponga nervioso y se distraiga, así que en repetidas veces terminó yéndose con Diosito, ya que el boss era súper difícil, y si a eso le agregabas que la prota le paraba diciendo frases como quiero jugar contigo o quería que me enseñes, Eiji no tenía oportunidad alguna de superar el nivel. Antes de irse se pusieron a ver las casas y empezaron a ver en dónde sería que vivirían sus personalidades de Rin. La tsundere obviamente decía que era millonaria y consentida, la refinada de buenos modales, pero la casa que ellos preferían era una más simple y común, por lo que escogieron exactamente la misma. Esto puso nerviosa a la prota, pero igual sugirió que vivieran juntos en el futuro, aunque dando a entender que serían roomies, no esposos. Sin embargo, ni eso, ya que ambos querían el segundo piso para ellos. A la hora de irse empezó a llover fuertemente, entonces Eiji empezó a tener sueños con que la serie se asustaría por un trueno, pero lo único que consiguió es que la lanzada le moleste diciendo protégeme. El karma fue instantáneo, así que justo cae un rayo, y vemos que Rin sí que les tiene miedo, así que ella le ofrece su casa para quedarse hasta que la lluvia pase, pero como estaban empapados, tuvieron que ponerse la ropa que Eiji tenía en la mano, y esta era ropa en conjunto de perritos. Para colmo, la madre de Eiji llegó, así que Rin se puso súper nerviosa, pero con razones, ya que cuando la señora los vio en conjunto, de inmediato puso cara de que a su hijo al fin le había llegado la primavera. Al fin cenaron juntos, y Rin se fue dejando una muy buena impresión, cosa que alegró bastante a Eiji, ya que su madre hasta la llamaba por su nombre. Sin embargo, Rin quería que Eiji también hiciera lo mismo, así que este hizo el intento, pero como que no duró mucho, ya que le daba mucha vergüenza. Días después, la hermanita de Rin llamada Ayaka fue al club, así que Eiji pudo conocerla. De inmediato se llevaron bastante bien porque ambos apreciaban mucho a la prota. Sin embargo, Eiji tenía su favorita, que por el momento era la seria. Esto desconcertó a Ayaka porque no entendía eso, así que Rin tuvo que actuar para su hermanita, y esta se sorprendió al ver el cambio. Con lo que no contaba Rin era que Ayaka iba a pedir que ahora hiciera la perezosa, que era una personalidad que nunca había mostrado ante Eiji, ya que en realidad era la real con mucho cansancio. Rin accedió a mostrarla con mucha vergüenza, pero aprovechó que solo se le pasaba este mood si es que cumplía con su petición, así que empezó a decirle a Eiji que le diga que era linda. Como verán, esto no tenía nada que ver, pero igual le cumplió el deseo, ya que quería que dejara de ser perezosa. Después Ayaka se fue, así que Eiji volvió a hablarle por su nombre, cosa que seguía siendo bastante incómodo, pero igual le pudo preguntar si es que estaba libre para las vacaciones de verano, y de pasadita le pidió que ella también lo llamara por su nombre. Entonces Rin sacó a la tímida y lo hizo aún más kawaii de lo normal, por lo que Eiji no pudo con el impacto. Felizmente valió la pena,
ya que Rin estaba libre en las vacaciones, así que decidieron salir a pasear juntos durante el verano. Lo primero que hicieron fue ir a un festival que supuestamente iba a ser con todos los demás miembros del club, pero a Rin se le antojaba una cosa y luego otra cosa, por lo que al final nunca terminaban buscando al precio y a los demás. En realidad esto era a propósito, ya que Rin quería estar sola con Eiji, así que cuando el presidente estuvo a punto de encontrarlos, ella misma se encargó de ponerle una máscara a Eiji y esconderse para que no los reconozca. De esta manera lograron pasar juntos y a solas al festival, pero no era la única vez que se iban a reunir, ya que Ayaka tenía ganas de ir a la piscina, así que Rin invitó a Eiji para que jugara junto a su hermanita y a la amiga de esta. Esto era una tarea difícil, por lo que la prota se apenó un poco, pero para Eiji era bastante divertido estar jugando con ellas, así que al principio hasta se emocionó. Sin embargo, cuando Rin decía que era agotador, no bromeaba, ya que rápidamente Eiji quedó derrotado por el cansancio. Por eso Rin se encargó de esconderlo, ya que Eiji las veía como sus hermanitas y no podría decirles que no si es que se le piden algo. Rin aprovechó el bug para hacerse la hermanita consentida, pero justo después Eiji elogió su bikini, lo cual se hizo raro, ya que había sentido que estaba elogiando a su hermana pequeña. Luego al regresar Rin quedó súper agotada, entonces apareció la perezosa, y cuando Ayaka decía que no movía un dedo, era cosa bastante seria, ya que en este estado Ayaka tenía que llevarle la comida y dársela en la boquita para que estuviera contenta. Luego llegó su amiga llamada Mego, a la que le había contado incontables veces lo bien que se sintió cuando Eiji le elogió por su bikini. Entonces, para que se calmara de una vez, le dijo que en ese caso podría invitarlo nuevamente a la piscina, pero esta vez ellos dos solos. Sin embargo, eso sería demasiado atrevido para Rin, así que Ayaka decidió hacerse una e invitarla por ella. Los días siguientes, Rin se fue a un pueblito con su familia, por lo que a Eiji le había invadido la envidia, ya que él también quería irse de paseo en vez de estar todo aburrido en su casa. Por ende, Rin empezó a grabarle videos para que se sintiera lo más cercano posible a estar junto a ella. Por otro lado, Ayaka estaba con un tipo de pueblo, pero desde que vio cómo su hermana cambiaba de personalidad constantemente, ella también empezó a tener esa costumbre, cosa que desconcertó al pobre tipo, pero igual permanecía a su lado porque parecía que le gustaba. Esto se notaba solamente por la forma en la que la miraba. Además se alegró mucho y hasta se puso rojo cuando escuchó que se quedaría varios días en el pueblo, ya que podrían salir juntos a jugar, pero pues Ayaka no pensaba salir con él si es que no se lo pedía. Curiosamente, el chibolo resultó medio suntere, ya que no quería pedir nada, así que simplemente le dijo que cazaran insectos, lo cual ya estaban haciendo. Y así pasearon por gran parte del pueblo hasta llegar a la playa. Aquí el tipo se tiró por el calor, por lo que Ayaka se acercó a él y le ofreció agua para que se refresque, pero tenerla tan cerca fue demasiado para nuestro querido chibolín. Así que se metió al mar con todo y ropa para hidratarse de forma más natural. Al volver a la escuela, Rin se puso un traje de marinera, entonces Eiji se asombró de lo bien que le quedaba, tanto que sería una lástima que se cambiara de escuela para vestirlo todos los días. Aunque dejar de verla actuar sería un precio demasiado caro para aceptar, Rin le dijo que no tenía que preocuparse, ya que igual seguiría actuando, e incluso aprovecharía para mejorar más y más, hasta que se reencuentren de adultos. Esto era una historia bastante bonita y todo, pero Eiji se lo tomó bastante en serio porque empezó a llorar solo de pensar en que Rin se cambiaría de escuela y no la vería por mucho tiempo, lo cual debería de ser algo triste, pero curiosamente animó a Rin, ya que oír que no quería dejar de verla era algo que quería escuchar. Luego se fueron al club, pero en la práctica de Rin Eiji tuvo que entrar para hacer de árbol, ya que no tenían el escenario listo y el árbol era parte de lo que Rin necesitaba para interactuar. Lamentablemente verle la cara hacía que se ponga nerviosa, entonces empezaba a cometer errores de guión, o incluso se distraía viéndolo y conversando con él, ya que este le decía consejos en medio de la actuación, cosa que no debería de pasar porque era un árbol. Así que el director se molestó con Eiji porque no se callaba, y Rin también se apenó demasiado porque si hubieran estado solos hubiera sido más fácil, pero con el presidente y sus compañeras era imposible. Al día siguiente, Eiji se apareció con una cámara ya que estaba entrevistando a la prota por ser la estrella del club de teatro, cosa que a esta la avergonzaba un poco, pero el lado positivo era que Eiji quería tener una cobertura completa, o sea que se quedaría a su lado durante todo el tiempo que pueda, y esto incluía la hora de comer inclusive. La prota se alegró por esto ya que por primera vez podría comer al lado suyo, pero pues Eiji no se quedaba atrás con el placer de grabar, ya que tener a la sondera en video era algo que guardaría con ansias por el resto de su vida. Luego de quedar muy satisfecho, empezó a grabar y a hacer preguntas a la prota de verdad. Sin embargo, la cámara se quedó sin batería, por lo que Rin sugirió que la siguiera grabando después de clases, lo cual le pareció una buena idea a Eiji, y por ende, Rin se alejó porque significaba más tiempo a su lado. Días después, nuestros protagonistas tuvieron que quedarse en la escuela, entonces fueron por comida al súper. Como no podían cocinar nada en la noche, tuvieron que comprar comida ya preparada, así que Rin se empezó a preguntar si así sería su vida
vida de ambos si estuvieran viviendo juntos, o sea, escogiendo qué comer entre los dos. Pero ella interpretó mal y pensó que Rin pensaba prepararle todas las noches ese platillo que estaban escogiendo, cosa que era mucho más trabajo del que Rin estaba dispuesta a aceptar. Luego se regresaron a la escuela, pero como estaban solitas en todo el lugar, Rin empezó a tener miedo de los fantasmas que podrían haber, ya que habían demasiados ruidos extraños en el lugar, por lo que a la hora de ir al baño, esta tuvo que pedirle de favor a ella que la acompañara porque era demasiado para ella ir solita. Gracias a toda esta pijamada pudieron avanzar mucho del trabajo y tenerlo todo prácticamente listo para el festival escolar, pero aún faltaban detalles, y pues Rin tenía que practicar para su obra, así que ella le dijo que tenía prohibido andar con él para que se pudiera concentrar. Sin embargo, en vez de ayudarla a concentrarse, el muy Pancho estuvo distrayéndole con todas las cosas que se le pasó comprando durante todo el día. Así que en vez de estar ahí aburrida, empezó a ayudar a armar el escenario junto con ella. Después de tener todo listo, Rin empezó a ponerse nerviosa. Entonces Eiji fue con ella para ofrecerle una recompensa si es que actuaba bien. Sin embargo, eso solo añadiría más presión para no equivocarse. Así que Rin le pidió que la motive con algo que ella quería, el cual era una cita con ella. Esto puso nerviosos a los dos, pero al menos funcionó para motivarlos, por lo que la obra terminó siendo un completo éxito. Y ahora solamente tenían que cumplir lo de la cita. Rin estaba pensando ir a un acuario porque se imaginaba un montón de escenarios en los que podría disfrutar al lado de ella, pero al final el que decidió fue él, así que fueron a un musical. Eso no era lo que Rin esperaba, pero igual era divertido porque estaba al lado de ella, y hasta parecía que estaban de excursión los dos solitos. Ella aprovechó para llamar a su personalidad atrevida, ya que estaban en una zona muy silenciosa, perfecta para una de las frases atrevidas de esa personalidad, y efectivamente no decepcionó, ya que después de decirle que podrían pasar la noche juntos, ella casi que pega un grito. Después vieron el festival juntos, en el que ella se quedó dormido porque no era muy divertido que digamos, pero para las que aprecian el arte en todo su esplendor como Rin, era una obra bastante bella, así que al final se divirtió mucho. Luego del musical se fueron a pasear por el pueblo, donde empezó a comprar un montón de cosas para las distintas personalidades de la prota, cosas como un abanico para la serie, una galletita para la tsundere, pero pues esta vez Rin también decidió darle un regalito, el cual fue una espadita que a Eiji le encantaba, demostrando lo mucho que lo conocía. Por último fueron al sauna, por lo que Eiji se quedó dormido en la recepción de lo relajado que estaba. Cuando Rin lo vio, se durmió a su lado, pero esto ocasionó que se pusiera roja cuando ambos despertaron, ya que era una escena un poco incómoda al despertarse y verse las caras de frente. Para colmo, a Rin se le escapó que le hubiera gustado quedarse ahí para toda la vida, pero felizmente Eiji dijo que a él también, por lo que ambos se fueron súper avergonzados. Durante el camino, Eiji trató de calmarla porque estaba empezando a ponerse torpe, y para que no se caiga o algo parecido, trató de agarrarle la mano. Pero eso solamente empeoró las cosas. Ninguno de los dos sabía cómo reaccionar. Entonces cuando se volvieron a ver en clases, seguían bastante nerviosos. Por lo que Eiji nuevamente tomó la iniciativa e invitó a la tsundere a repetir la cita. La pregunta se la hizo a la tsundere porque creyó que sería más fácil responder así. Así que Rin actúa como una tsundere y efectivamente pudo responder más fácilmente. Por lo que acordaron salir otra vez, pero esta vez sería Rin quien escogería el destino, ya que quería ir a un café de gatos. Ella aceptó encantado porque no podía esperar a que se le colgaran los gatos de las coletas, y Rin también quería que llegara ese día lo antes posible, aunque obviamente no para que se cuelguen de las coletas, sino para tener otra cita con ella. Días después, Rin encontró una cápsula del tiempo mientras que alistaba todo para la actuación de despedida de los del tercer año, así que leyeron cómo una tal Rin declaraba su amor no correspondido en esta carta que quedaría guardada en el club. Esta historia era muy triste, y como tenía el mismo nombre que la prota, todos sus compas se sintieron mal por ella, pero en realidad no tenía nada que ver, así que les pidió que no le echaran tanta sal. De todas formas, Eiji se preguntó cómo serían ellos dentro de 10 años, ya que ambos ya serían adultos en estos tiempos. Rin utilizó a la atrevida para decir que seguramente ya estarían con otras parejas, lo que decepcionó un poquito a Eiji, ya que eso significaba que estarían saliendo con otras personas. Aprovechando que eso lo molestó, utilizó a la mimada para decirle que si no quería que eso pase, tendría que agarrarla por siempre, cosa que puso recontra nervioso a Eiji, pero sobre todo hizo que se preguntara si en 10 años seguirían haciendo estas payasadas, así que prometieron volver a hacerlo y ver si es que seguían riendo. En la noche, Eiji y Rin se llamaron por teléfono, entonces esta le dijo a Eiji que iba a pasar el año nuevo con su familia. Esto sorprendió al prota porque ya era tarde, y si es que iban a salir temprano, ya debería de estar dormida, pero pues Rin estaba teniendo problemas para dormir, así que le pidió que le contara un cuento. Eiji aceptó la noble misión, pero se lo tomó demasiado en serio, ya que le terminó contando la historia de cómo se había creado la Tierra, cosa que la dejó seca en menos de un minuto. Después de Año Nuevo, Eiji y Rin fueron al templo nuevamente. Entonces el prota pidió que pudiera hacer muchas cosas antes de su graduación porque ya no quedaba nada más para este gran momento.
pero al menos la tensión se fue, luego de que Rin le confesara que su deseo fue que pudiera cumplir la dieta que se propuso luego de comer tanto dulce en Año Nuevo. Al regresar a clases, ella se alegró porque por fin recibió un papel en una obra, y no era cualquier papel, ya que era la interpretación del príncipe en Blancanieves. Sin embargo, esta adaptación de Blancanieves era un tanto peculiar, porque en ese guión el príncipe era el que se había quedado dormido, o sea, que tenía que darlo todo para parecer dormido. Esto era una mala broma, pero las risas de Rin se apagaron cuando leyó que la escena del beso no había cambiado en nada, por lo que ahora ella tenía que despertarlo de un beso en la boca. Esto la puso recontra nerviosa, pero su amiga le dijo alócate, ya que ambos sentían lo mismo. Justo en ese momento, ella se había tomado muy en serio su papel en la práctica, así que se quedó dormido, pero Rin lo conocía tan bien que con un solo toque logró despertarlo. Al día siguiente, la nieve se había acumulado, entonces en el camino hacia la escuela, ella empezó a temer por sus zapatos, pero pues Rin evitó el drama de que se le mojaran los zapatos utilizando las huellas que ella dejaba a su paso. Este sintió que era injusto ser el único que se mojaba las patas, así que le pidió que fuera adelante por un rato, pero esto solamente fue una broma, ya que a él no le interesaba hacerle el caminito, aunque luego de un rato, la prota tampoco quería seguir sus pasos desde atrás, ya que le pareció una mejor idea ir a su lado. Al llegar a la escuela, se pusieron a jugar en un salón vacío, ya que querían simular cómo sería si ellos dos hubieran estado juntos en clases, pero Eiji era todo un olvidadizo, ya que le pidió desde lapiceros hasta dinero. Luego la prota también sacó su lado olvidadizo y dijo que se había olvidado su libro, por lo que le pidió que juntaran las mesas, pero hacer eso enfrente de todas las personas hubiera sido bastante vergonzoso, así que la prota se avergonzó mucho solamente de imaginarlo. Al verla tan avergonzada, Eiji se empezó a preguntar qué pasaría si lo descubrieran en medio de sus actuaciones, ya que muchas veces eran vergonzosas sin que nadie vea, así que no quería ni imaginarse cómo sería con desconocidos observando. Pero cuando dijo que era mejor hacerlo a escondidas, justo pasó un grupo de personas, por lo que Eiji se avergonzó aún más porque parecía que estaba diciendo cosas turbias. Días después, llegó el gran día de la obra, por lo que Rin se aseguró de que Eiji se supiera sus frases, ya que podía estar muy nervioso por ser su primera actuación. Felizmente este no era el caso, solamente estaba un poco triste porque esta era su última actividad con el club de teatro, y Rin lo tenía muy en cuenta. Entonces le pidió que se vieran después de la actuación, porque tenía algo muy importante que decirle. Luego continuaron con la obra en la que Rin tenía que fingir que le daba un beso, pero a la hora de la hora apagaron las luces para que la escena diera a entender esto, por lo que la prota se confundió y terminó dándole un beso de verdad en toda la boca. Esto puso tan nerviosa a Rin que literalmente se mandó a sí misma de sabática y empezó a utilizar a la tsundere el resto del día, ya que quería dejar en claro que no había sido a propósito. Sin embargo, Eiji no tocó más este tema y empezó a prepararse para actuar. Rin se dio cuenta de inmediato de lo que tramaba, entonces le siguió el juego recreando la primera vez que se encontraron, con todo y los diálogos que utilizaron en esa ocasión. Después de eso, ella aprovechó en preguntar qué era lo que quería decirle, entonces la prota le confesó por fin que le gustaba. En un abrir y cerrar de ojos llegó a la graduación, por lo que el presidente, Suguto y Eiji ya no volverían a verse, pero estos dos últimos no iban a dejar que fuera un momento tan triste, así que decidieron hacer una batalla de caras graciosas, para ver quién se reía primero. El presidente les dijo que no iba a ser el juez de sus juegos esta vez, por lo que ellos mismos decidirían si es que habían perdido o no, pero cuando vieron que el presidente estaba llorando en medio de las ceremonias, se arrepintieron de haber hecho payasadas y se tomaron más en serio este momento, por lo que estaban pasando. Al terminar la graduación, el club de teatro hizo una pequeña fiesta de despedida, pero Eiji no fue específicamente por eso, sino para ver a la prota en la escuela por última vez. La lanzada aprovechó para molestarlo diciendo que no sabía vivir sin ella, pero esta vez Eiji dijo que sí en vez de ponerse nervioso, por lo que le hizo jaque mate a la lanzada. Por eso Rin tuvo que salir a decirle que más le valía no ser popular en la universidad. Sin embargo, Eiji no tenía planes de ligar ahí, ya que para él, Rin siempre sería su número uno. A pesar de eso, la prota estaba bastante triste porque nunca más se verían en la escuela, pero Eiji en vez de decir algo, se puso a hacer caras graciosas para animarla, cosa que sorprendentemente funcionó, porque la prota terminó más animada y con ganas de hacer muchas cosas juntos, por más que ya no sea en la escuela. Después, luego de la declaración de amor, Rin y Eiji se habían hecho pareja, entonces fueron a avisarle a la madre de Eiji. Pero Rin estaba tan nerviosa que estuvo diciendo lo mucho que le gustaba a Eiji. La señora se retorció de ternura, así que los molestó diciendo que su hijo por fin dejaría el nido. Sin embargo, la prota la sorprendió diciendo que ella podía mudarse a su nido para que Eiji no tenga que dejarlo. Esto sorprendió mucho al prota y alegró a la señora, ya que siempre quiso tener una hija. Pero pues Rin era capaz de hacer muchas cosas más, ya que estuvo practicando durante mucho tiempo para cumplir el deseo del harén de Eiji. Sin embargo, dijo este secreto en voz alta, por lo que su madre lo miró feo a Eiji por obligar a Rin a hacer
hacer eso. De todas formas, la señora lo aceptó, ya que le caía bastante bien. Entonces fueron a su cuarto a ver cómo ella ordenaba todas sus cosas de la escuela. Pero gracias a eso, Rin se dio cuenta de que Eiji dibujó la cita que tuvieron, cosa que era muy lindo para ella, aunque súper vergonzoso para él. Por si eso no fuera suficiente, también vio su uniforme. Entonces Rin le pidió que tuvieran una cita con uniformes, cosa que le daba mucha vergüenza a ella, así que trató de negarse. Mientras tanto, la madre de ella estaba preparándoles algo para tomar mientras que escuchaba todo el escándalo. Así que empezó a pensar si es que en realidad era una buena idea entrar ahí. Y pues al final no lo terminó haciendo, porque con tanto ruido podían estar haciendo otras cosas. Luego estos dos siguieron jugando en el cuarto de Eiji, ya que Rin encontró una arcilla. Entonces se puso a hacer un animal rarazo, que parecía un montón de piedras juntas. Más tarde Eiji empezó a adornarlo con coronitas y tal, pero si bien eso le gustaba, Rin quería empezar a hacer cosas de adultos, como abrazarse por ejemplo. Eiji queda en shock porque Rin se pone en pose para abrazarse, y él no sabía si es que debía o no, así que se puso recontra nervioso. Para colmo, cuando agarró valor, Rin se salió del abrazo, como si es que hubiera sido una broma, por lo que Eiji inicia una competencia para ver quién madura antes, y para ver si Rin es madura, le pidió que le dé un abrazo, cosa que ella tampoco pudo hacer. Al día siguiente, Eiji y Rin tuvieron su cita en uniformes, tal y como Rin quería. Pero por más que Eiji solo tuviera un par de días fuera de la escuela, ya se le daba de Eiji maduro, porque decía cosas como, esa ropa me hace sentir joven. O sea, que sentía nostalgia solamente por pasear con el uniforme. A pesar de esto, cayó rendido ante un peluchito que se encontró en el centro comercial, aunque en sus intentos de parecer maduro casi lo deja. Así que Rin se encargó de que volviera a recordar lo que le hacía feliz. Después de eso regresaron a casa, pero en el camino se toparon con Ayaka, la cual estaba que se congelaba por el frío que hacía. Entonces Eiji le regaló sus guantes para que no tuviera tanto frío, y también se alegró mucho de verla, por lo que Rin se dio cuenta de que Eiji trataba bien a todas las personas que veía, cosa que le hacía feliz, puesto que esto significaba que era muy buena persona, aunque al mismo tiempo también como que era rarete, ya que ahora a su hermanita le caía muy bien Eiji, y por eso no pensaba darle los guantes que este le había prestado. Al día siguiente en la escuela, Rin empezó a preocuparse por Eiji, entonces quería madurar rápido para estar a su lado. Sin embargo, su amiga ya la veía muy adulta, porque ella siempre se preocupaba mucho por él, pero al escuchar eso, empezó a preocuparse un poquito de más. Empezó a parecerse más a una madre que a una novia. Al llegar a la noche, Eiji empezaba a preguntarse qué tipo de ropa se utilizaba en la universidad, ya que se tenía que elegir él, se pondría unas camisetas raras como las que siempre solía utilizar. Para darle la mano como se debe, acordaron verse en el centro comercial el fin de semana, y así fue. Pero pues Eiji llegó muy temprano, ya que no pudo dormir de la emoción, mientras que pensaba en qué era lo que podía hacer hasta que Rin llegara. Esta también se apareció de sorpresa porque le pasó exactamente lo mismo que a Eiji. Luego de este susto que dio gusto, empezaron a buscar conjuntos para el prota, y este con sus conocimientos sobre moda logró encontrarle el conjunto que le quedaba bastante bien. Como agradecimiento, Eiji decidió darle algo, entonces la prota le pidió que fuera al café para gatos con el que se toparon, y lo hizo con una voz de niñita que se hizo irresistible para ella. Al entrar, Rin sufrió para que un gatito se quedara con ella, pero el prota desde el segundo uno tuvo una legión de gatos encima suyo, así que sintió algo de envidia a ella. Por lo tanto, el prota compartió su don con Rin, lanzándose a ella con todo y gatos, los cuales ahora tenían dos humanos con los que jugar. Al salir ya era bastante tarde, así que ella se ofreció a acompañarla hasta su casa, pero pues Rin no quería ser consentida, así que solamente le pidió que la acompañara en la estación de autobuses. Al llegar ahí, Eiji no pudo contenerse y la abrazó porque no se verían por toda la semana. Como la prota también sentía lo mismo, esta utilizó a la mimada para hacerse prometer que no la sacaría de su mente por ningún día, además de acompañarla hasta su casa, por más que antes había dicho que no quería que lo hiciera. Hasta aquí todo bonito. Sin embargo, en su primer día de la universidad, Eiji tuvo un par de invitaciones de chicas para salir, cosa que se lo contó a Rin porque obviamente las rechazó, pero eso nunca le había pasado, ya que lo más probable es que fuera gracias a la ropa, el cual le subía 10 niveles en la escala de atractivos, por lo que no le gustaba nadita a la prota, ya que ahora tenía miedo de que alguna roba novios vaya atrás de él. Esto se lo contó a su amiga y a su hermanita, entonces estas le preguntaron si es que creía que alguien se lo iba a robar, y al ver que sí creía eso, no dudaron en molestarla un poquito diciendo que hasta a ellas les gustaba Eiji, lo cual terminó aumentando la preocupación de la prota. Después en la noche ambos tuvieron una videollamada en la que Eiji preguntó si es que habían novatos interesantes en el club, y efectivamente había una chica, pero a Rin le interesaba más saber cómo le había ido a Eiji en su universidad. Este le dijo que no hubo club de teatro, entonces fue un día bastante intrascendente, pero su tranquilidad no duró tanto, ya que Eiji empezó a decir cosas muy confiables, como si necesitas ayuda dímelo, además de parecer mucho más maduro, por lo que Rin empezó a sospechar que en verdad se estaba volviendo popular.
Para calmarse le preguntó si el día siguiente estaba libre, pero como no era el caso por el club de teatro, le ofreció ir a su universidad, ya que así podría decir que estaba en alguna especie de tour. Además también podría meterse a alguna clase con ella, cosa que era muy conveniente para Rin, quien quería averiguar qué tan popular era, aunque la de ocultar sus intenciones sí que tenía que aprendérsela, porque apenas hizo planes, ella se dio cuenta por lo expresiva que era, cosa que terminó haciéndola pasar uno de sus momentos más humildes. Al día siguiente pudieron infiltrarse en su clase, así que la prota vio a todo tipo de personas, como una chica deportista y a otras que eran muy bonitas, pero como no tenían que llamar la atención, se quedaron atrás y conversaron durante toda la clase con notitas por la tablet, cosa que fue muy divertido para ella, así que le dio las gracias por estar ahí a su lado. Rin quería que dijera esto último en voz alta, pero no se pudo porque la chica guapa que Rin estuvo viendo vino a visitar a ella a comer, o sea que ella era la chica de la que ella a veces hablaba. Curiosamente, ellas eran del club de teatro, pero no estaban ahí tratando de ligar con ella, por lo que se sorprendieron cuando escucharon a la prota decir que quería comer con ellas para ver el grado de popularidad que el prota tenía, ya que en realidad no les parecía nada atractivo, más bien todo lo contrario, por lo que ella paraba con el expresidente del club y con Suguto, con el que siempre había escándalo, que dicho sea de paso, es la cosa menos popular que puede hacer un chico en la universidad. Esto se la bajó por completo al prota, pero a Rin le revivió las esperanzas, ya que ahora estaba segura de que ella no era popular, o sea que podía estar más tranquila. Luego se fueron al club de teatro y en una práctica de actuación para ver qué chica se quedaba con el personaje, ella empezó a presumir ante Suguto lo bien que actuaba su linda novia, la cual estaba impresionando a los senpais y había venido solo por él. Suguto se indignó al ver su descaro, ya que en realidad no la merecía para nada porque a diferencia de un vago como él, Rin era especial y se esforzaba al 100% en todo momento, por lo que siempre lograba impresionar a todos. Por ende, con el paso del tiempo se iba a hacer cada vez más y más especial, y probablemente Eiji no podría seguir el paso, cosa que hizo que él se sintiera celoso, así que intervino en la actuación porque le habían tocado la mano a su novia. Después Rin se despidió de todos en el club y procedió a preguntarle a Eiji por qué había interrumpido de esa manera la actuación. Este le dijo que era por lo que estaba pensando, o sea, porque se puso celoso de que ella fuera tan llamativa, pero Rin también se sentía igual, ya que a pesar de que dijeran de que no era popular, no podía estar completamente segura. Para que ambos estuvieran tranquilos, la prota usó a la lanzada para decir que todo se solucionaría si es que se casan, pero el prota como que se lo tomó demasiado en serio, así que empezó a preocuparse de la boda, de la convivencia y hasta de los hijos, cuando en realidad Rin solamente estuvo jugando un rato para aliviar el ambiente. Días después, Rin empezó a equivocarse en sus diálogos del club de teatro, cosa que no era muy común, así que tomó un descanso con Megu, con la que a veces empezaba a actuar como bebé. Esto era muy raro incluso para la prota, ya que no le gustaría que alguien la viera hacerlo, pero también la relajaba mucho estar con ella. Entonces le invitó a salir unos días, por lo que Megu le preguntó si estaba segura, porque ese sería un día que no estaría al lado de su amado Ei. Sin embargo, ellas dos no salían desde hace mucho tiempo, así que le pareció un buen momento para hacerlo. Justo en ese momento, una kouhai del club de teatro apareció para pedirle un favor a Rin, ya que quería que leyera unos diálogos junto a ella. Luego de repasar, Rin la felicitó por actuar tan bien. Sin embargo, la tipa no estaba nada contenta porque sentía que últimamente no actuaba tan bien como le gustaría, pero no porque ella haya empeorado o algo parecido, sino que desde que vio actuar a la prota, su estándar estaba mucho más alto, así que le preguntó si ella tenía algún secreto. Rin lo pensó un segundo, pero no había nada en particular, excepto porque ahora actuaba pensando en otra persona, más específicamente la persona en la que amaba. Esta respuesta sorprendió a la kouhai porque ella no tenía a nadie así, exceptuando por la prota, quien desde que la vio actuar se había quedado embobada, aunque lo dijo de una manera que hasta parecía que se había enamorado de ella, cosa que no era lo que quería, solamente le había gustado mucho su actuación, pero solo su actuación. Luego de aclarar este malentendido, Rin se regresó a su casa con el prota, entonces le contó que su familia se iría de viaje y la dejaría solita en su casa para cuidarla. Eiji no entendía que Rin tenía casa sola, entonces empezó a bromear diciendo que seguramente se sentiría bien sola, pero la cara le cambió cuando escuchó a Rin invitarlo directamente a venir a su casa para pasar un rato a solas, así que llegó el fin de semana, por lo que Eiji fue por primera vez a la casa de Rin, y luego de un tour por toda la casa, empezaron a cocinar, o más bien, la prota empezó a cocinar, y de paso, a provocarlo con la lanzada, ya que cuando Eiji quiso probar algo de la comida, esta apareció y le dijo travieso, puesto que estaba tratando de probar desde su mano. Eiji se sorprendió de ver a la lanzada cocinera, así que ahora quería saber cómo sería la comida de la serie, pero eso sería para otra ocasión. Con esta hicieron hamburguesas y luego de comer, Rin le comentó a Eiji sobre el festival que se estaba realizando cerca de su casa. Ella quería ir e incluso trató de convencer al prota con la mimada, diciendo que podría verla en Yukata. Sin embargo, ya era un poco más tarde, así que se apuró y llevó a Eiji a su cuarto, pero para ver los fuegos artificiales nada más.
Obviamente el prota igual se encontraba muy avergonzado porque estaba entrando al cuarto de su novia, y la verdad que tenía razones para ponerse nervioso, ya que la prota empezó a ponerse muy cariñosa. Sin embargo, Megu le envió mensajes para avisarle que le había traído unas cosas. Rin por su parte pensaba ignorarla y disfrutar con ella, pero este no quería que su amiga se quedara ahí abajo sola por su culpa, así que Rin aceptó ir a abrirle la puerta, aunque primero cumplió su objetivo de la noche, el cual era darle un beso, el cual no sería en medio de los fuegos artificiales como tenía planeado, pero pues algo era algo, sobre todo porque fue mucho más sorprendente para el prota, el cual no la vio venir ni por un segundo. Días después, vemos que ella empezó a trabajar durante las vacaciones, así que sus amigos lo llamaron ya que estaba trabajando de rap, y como la ventaja de sus trabajos era que podías tomar descansos cuando se le cantara, lo invitaron a pasar un ratito para que descanse mientras que les contaba cómo le iba. Más que nada porque Suguto quería mencionarle un campamento ultra genial que prometía ser la experiencia más emocionante que tendría hasta ahora. Sin embargo, este ya había besado a Rin, así que no esperaba tener algo mejor que esto. Obviamente no se puso a presumir delante de sus amigos solteros, pero ellos entendieron con su silencio que esto había pasado ya. Así que Suguto fue consumido por la envidia, por lo que decidió hacerle la vida imposible. Que igualmente, el prota no podía acompañarlos mucho tiempo, ya que estaba ahorrando para darle un regalo de cumpleaños a Rin, o sea que no podía perder más tiempo. Después del trabajo, Rin se fue a su depa para pasar el resto del día juntos, pero mientras que Eiji se cambiaba, Rin sintió curiosidad por la ropa del prota, así que se la puso, pero para su mala suerte, justo Eiji salió y la atrapó con las manos en la masa, así que fue un momento bastante vergonzoso para Rin. Luego esta acompañó a Eiji mientras que él hacía sus tareas de verano. Sin embargo, no importa cuánto avance, era demasiado como para ver el final, así que en este momento empezó a desear con todas sus fuerzas que Rin estuviera en su misma clase, ya que así podría ayudarlo. Para complacerlo, actuó como si estuviera en su clase, pero eso no servía para que acabe más rápido su tarea, así que se tiró a la mesa y cambió de tema para olvidar su tristeza, ya que también le interesaba saber cómo le estaba yendo en la escuela, y si ya tenían algo pensado para el festival que estaba cerca. Rin le dice que sí, entonces le muestra su libreta de club de teatro con todas sus notas, pero no se había acordado que aquí también tenía todas las notas sobre sus otras personalidades, ya que ella también ponía sus apuntes para tener nuevas frases o acciones con sus personalidades. Esto hizo que Eiji se diera cuenta de lo mucho que se esforzaba Rin para cumplir su harem, y hasta le parecía demasiado para alguien como él, así que le ofreció sandía, porque era algo que tenía ganas de hacer hace tiempo, y a los dos les pareció una gran idea. Al día siguiente, Eiji se fue a buscar su regalo de Rin, pero aún no sabía qué era lo que podía regalarle. Por suerte, había visto el libro de notas, por lo que podía imaginarse que era lo que le gustaba a la Timmy, lo cual eran conejitos, o a la mimada, ya que vio que le gustaban las cosas tiernas. Con esta información pudo escoger una taza de conejitos para ambas. Sin embargo, el regalo no era para ninguna de las personalidades, y ni siquiera para su favorita la serie. Era para Rin en realidad. Entonces decidió escoger de una manera más personal, cosa que le daba algo de pena, pero al final sería lo mejor para ella. Al otro día, Rin estaba en la escuela de lo más normal, pero como que la prota estaba mucho más animada desde que regresó de las vacaciones. Ella no dijo nada al respecto más que una pequeña actuación en la que se hacía la que no se dio cuenta, por lo que le preguntaron a la Kuja y Kiri para que dé su opinión desde un punto de vista más joven, e incluso ella notaba que se veía mucho más linda después de las vacaciones, pero decirlo en voz alta aún le parecía vergonzoso, así que se puso nerviosa y preguntó de inmediato qué era lo que había hecho para poder llegar con tremendo upgrade. Sin embargo, Rin creía que la Kohai aún era muy pequeña para entender cómo se sentía, así que se guardó el chisme solamente para Megu, quien ya sabía todo el contexto. Luego se fueron a cambiar, por lo que la prota se puso su disfraz de pirata. Sin embargo, este disfraz se veía muy pesado, sin contar que estaba interpretando a un hombre, cosa muy normal en el club de teatro, pero muy raro para Megu. De todas maneras, no pudo negarse a que se transvistieran en el club cuando vio a Kiri vestida de niñito, ya que le parecía tan linda y delicada que los abrazos y la sobreprotección eran inevitables, tanto que no quería dejarla correr en la carrera de disfraces, así que Kiri actuó y dijo que si era por ella, no le importaría correr hasta desmayarse, cosa que solamente terminó flechando aún más a Megu, pero quizá demasiado, porque ante tal impacto prefirió mantenerse de lejitos, o de lo contrario no sabía si sería capaz de controlarse. A la hora de la hora la carrera empezó bien pareja, pero cuando Rin tenía que demostrar, se tropieza justo por los tacones gigantescos que llevaba, así que se los quitó y corrió con todo, demostrando lo genial que era como senpai. Sin embargo, en el turno de Kiri, este se puso a pensar en lo que le estaban diciendo, o sea que los clubes de teatro parecían todos muy delicados y delicadas. Además, la prota también le pidió que demostrara lo que valía el club de teatro. Entonces creyó que sería una gran idea fingir que le daba un ataque al corazón, lo cual sí que llamó mucho la atención, pero obviamente sobrepensó demasiado, puesto que ganar la carrera hubiera sido suficiente. Luego llegó su día de cumpleaños, por lo
por lo que Eiji le entregó su regalo como tenía planeado, y sorprendentemente algo que le escogió de manera personal fue muy bien recibido. Pero Rin utilizó la mimada para pedirle algo tierno, porque eso también le hubiera gustado mucho. Por desgracia para esta última personalidad, Eiji estuvo pensando mucho en eso de las personalidades, y por eso llegó a la conclusión de que tenía que rechazar a la mimada, a la tsundere, a la seria y a todas las demás personalidades, ya que su corazón estaba con otra chica. Rin no se esperaba esa respuesta, pero sobre todo no se esperaba que le fuera a afectar tanto, porque de la nada las lágrimas se le salieron, y todo por un poco de drama además, ya que en realidad estaba hablando de ella misma. Otro día, Eiji tenía una cita con Rin esa tarde, entonces la llamó bien temprano para avisarle que no quedaban boletos para la película que iban a ver. Sin embargo, quien responde el teléfono no es Rin sino Ayaka, aunque Eiji ni cuenta se dio, ya que él pensaba que era Rin en su modo mimada. Debido a esto le preguntó si es que había otra película que quería ver, y Ayaka sí que tenía otra peli en su lista, la cual era tipo Barbies, pero que lanzaban rayos láser de los ojos. Obviamente esta idea le gustaba a cualquier tipo. Entonces Eiji se emocionó, pero pues seguía siendo una película infantil, así que la dudó y empezó a pedir más opciones. Ayaka hizo unos soniditos de pena, entonces el prota quedó confundido porque Rin nunca había hecho esos sonidos, pero pues Ayaka le dice que es ella y no su hermana, por lo que Eiji se disculpa por la confusión. De todas maneras, esta era una gran oportunidad porque Rin estaba dormida. Entonces Eiji le preguntó cómo era que dormía su waifu, y Ayaka le dio la información con lujo de detalle. Luego preguntó si es que ambos tenían ganas de salir, así que Eiji le confesó que iban a ir al cine, pero no para ver las Barbies. Aunque ahora que Ayaka se había metido a la conversación, no vio tan mal la idea de ir a ver esa película con ella también, ya saben, para que no sea tan vergonzoso. Luego de esta cita, Eiji y Rin se volvieron a encontrar. Sin embargo, esta vez Rin no estaba como que tan de acuerdo, porque recordemos que en su cumpleaños de Rin, Eiji rechazó a las demás personalidades de esta, y como también son parte de ella, esta se había enojado y resentido porque sentía como si también lo hubieran rechazado a ella. Eiji trató de animarla comentándole que consiguió licencia de conducir, pero por más que se aceptó salir de paseo con él, su cara de pocos amigos no se fue ni un poco. Por suerte esto cambió cuando entró al carro, porque ahí se dio cuenta de que la mejor manera de vengarse no era mirándolo feo, sino molestándolo como de costumbre con la lanzada. Pero esta vez había un pequeño detalle, y era que iba a conducir. Entonces le pidió de favor que no lo molestara mientras que conducía, ya que era peligroso. Pero la prota no parecía entender este riesgo. Por suerte, este empezó a tener mareos durante el viaje. Entonces estuvo agonizando en su asiento sin importar lo que pasara. Pero Eiji ya no sabía si la que hablaba de forma linda por lo débil que estaba era la mimada que quería atención o la Rin real, que literalmente estaba tocándole la puerta a San Pedro. Y quizá por eso también podía hablar así de suave. Al llegar al centro comercial, todo volvió a la normalidad, ya que Rin volvió a sacar a su personalidad lanzada para que lo pusiera nervioso, y rápidamente cumplió su objetivo, ya que le pedía que buscara ropa para ella. El prota se emocionó mucho por esto, ya que siempre quiso verla de monjita, pero cuando le recalcó que era un cochino por querer hacerla vestir de cosplay, esto se puso nervioso. Luego de comprar ropa para la tsundere, fueron a pasear a la zona de sofás. Entonces se pusieron a probar la comodidad, y para la sorpresa de Eiji, la tsundere no fue tsundere al admitir lo suavecitos que eran, lo cual solamente hizo que sea más difícil controlarse delante de ella, porque por primera vez estaba viendo la parte dere de esta faceta de Rin. Sin embargo, Rin dejó de jugar rápidamente, ya que el sofá en el que estaban era tan caro que cualquier daño los iba a endeudar de por vida. Antes de regresar, fueron a pasear por la orilla de la playa, por lo que la tsundere le advirtió que no debía mojarse, o su vida correría peligro. Al oír esto, Eiji se puso a jugar con advertencias de lanzarla al agua, pero por payasos terminaron cayéndose en serio. Rin se agarró fuerte a Eiji, porque si es que se resfriaba a ella, lo iba a arrastrar a la enfermedad. Aunque lo que más le preocupó fue la pulsera que le había regalado, ya que se había olvidado de quitársela por más que ahora era la tsundere. Eiji le dijo que no había problema, porque había pensado bien lo que había dicho sobre la distinción entre las personalidades, y había llegado a la conclusión de que era una tontería, ya que a fin de cuentas quería por igual a todas las facetas de la prota. Así que Rin le dio el abrazo más fuerte que le había dado hasta el momento, sin importar el frío o lo mojados que se encontraban. Luego fueron a calentarse un rato antes de irse, por lo que la mimada trató de pedirle que se fueran rápido y a toda velocidad, ya que tenían que aprovechar que estaban en auto. Sin embargo, esto no era buena idea, porque le iba a entrar mucho frío. Además, eso no era lo que el prota de verdad quería, así que se quedaron un ratito más para calentarse bien antes de irse, sobre todo porque quería estar un poco más al lado de Eiji. Este le dio un tecito caliente y empezaron a hablar sobre lo que podrían hacer en la siguiente cita. Pero Rin tenía unas cuantas ideas locas para esto. Resulta que la muy inteligente quería tener una cita con cada una de sus actuaciones, aunque luego de pensarlo un poquito, se dio cuenta de que sería mucho gasto si tenía que repetir la cita con todas las personalidades. Además, actuar tanto era cansado, así que Eiji le dio permiso de dormirse en su hombro. Pero la prota se negó, puesto que sentía que se iba a enfermar si es que lo hacía. Por lo tanto, el prota le dio su chaqueta y le dijo que empiece a actuar como la serie, porque ella era muy fría, cosa que calmó a la prota, pero de lo malo que fue el chiste.
Al día siguiente, ella ayudó a Ayaka aprovechando que tenía auto, aunque en realidad no fue un viaje tan largo porque estaba literalmente unas cuadras. De todas maneras aprovechó para poner una canción de su anime favorito, por lo que empezaron a cantar durante el camino, pero pues Rin como que se sentía avergonzada. Esto sorprendió mucho a Ayaka porque en casa siempre cantaba, sin embargo Rin no quería mostrarle sus gallos a ella, así que le advirtió a Ayaka de lo peligroso que era cantar tan libremente delante de una persona. Para su mala suerte, Ayaka no la escuchó y se bajó del auto, por lo que ella le pidió a Rin que algún día le mostrara cómo cantaba. Esta aceptó toda avergonzada porque al menos tenía tiempo para practicar. Sin embargo, ella le dijo que sería una pena que el que estaba al volante lo llevara a un karaoke para que practicaran, aunque sabemos que solamente era una broma. Así que la llevó a la escuela y luego se fue a la universidad. Aquí Suguto lo invitó a formar parte de un cortometraje ya que tenía todo listo: los personajes, el equipo y el director, o sea él. Pero faltaba un pequeño detalle: la historia, ya que no tenía idea de que iba una historia de amor y tampoco podía pedir a otro que le escribiera, ya que Suguto era escritor, o sea que pedir a alguien que escriba por él sería un golpe duro en su orgullo. Ella entendía a la perfección, entonces decidió echarle una mano dándole alguna de sus experiencias como la única persona con novia en esta sala. Lamentablemente, para ser la única persona con novia seguía sin tener ideas de cosas románticas, así que le recomendó preguntarle a Rin directamente. Sin embargo, Suguto no tenía el valor para preguntarle a una chica, por más que haya sido su conocida y Kouhai del club de teatro. Así que Eiji tuvo que preguntarle por él esa misma noche. Al otro día, todos los involucrados en el corto fueron a la escuela para grabar, y como la prota había inspirado el guión con sus historias de amor, ella y Eiji tenían que recrear escenas románticas que habían tenido en el pasado. Sin embargo, Eiji empezó a inventarse momentos románticos como cuando supuestamente ganó la lotería, pero se gastó todo en la lanzada, cosa que obviamente nunca había pasado. Debido a esto, Rin también aplicó la de recrear escenas falsas, ya que le pidió que la salvara de un accidente en el escenario y Eiji le siguió el juego, por lo que trató de hacer como que la salvaba y parecer genial, pero evidentemente no fue nada heroico. Después continuaron con las escenas de verdad en las que grabaron como Eiji le daba consejos a Rin para actuar, pero su letra era tan fea que se puso nervioso, porque obviamente eso no estaba en el guión, así que se terminó trabando en la escena. Luego Rin continuó con sus escenas con el resto de personajes del corto, y al final terminó dejándole una notita, aunque no para que no se olvidara sus líneas, que eran para lo que usualmente se utilizaba, sino para darle ánimos, cosa que lo avergonzó mucho porque era algo bastante cursi. Pero al menos Rin logró hacer todas sus escenas a la perfección. Una vez que ya todo había terminado, Eiji estaba súper avergonzado, por lo que Megu y Kiri empezaron a creer que era un rarito. Sin embargo, Kiri se empezó a llevar sorprendentemente bien con él, porque ambos compartían el mismo afán de idolatrar a la prota. Resulta que Eiji estaba avergonzado por la diferencia en calidad de actuación que se vio en su escena, y Kiri confirmó que Rin estaba en llamas. Así que dejaron de creer que Eiji era un rarito, cosa que no lo hacía mejor porque ya se lo habían dicho en su cara, pero algo es algo. Como subieron el corto a internet, este se hizo viral por el talento de la prota. Así que ella y los demás fueron corriendo a la casa de Rin para avisarle que ahora era famosa y que una agencia de talentos quería hablar con ella. O sea que estaba a un paso de volverla toda una estrella, cosa que alegró a todos aquí. Pero como que la prota actuó un poquito raro, aunque el único que se dio cuenta fue el presidente, ya que ella y Suguto eran un poco despistados con este tipo de cosas. Tal y como el presidente dijo, Rin no estaba muy segura si es que iba a aceptar o no la propuesta, ya que sus planes eran ir a la universidad con ella, no hacerse actriz tan joven. Sin embargo, también sabía que era una oportunidad muy buena como para dejarla pasar, así que estaba en ese dilema. Ahora, volviendo con ella y sus compas, Suguto le dijo que él tenía que ponerse los pantalones y no ser un estorbo para Rin, cosa que sorprendentemente Eiji ya se había dado cuenta. Obviamente era un poco complicado para Eiji, por lo que estaba un tanto deprimido, pero como sabía que no podía ser un estorbo para Rin, le envió un SMS para pedirle que se vieran lo más pronto posible. Antes de encontrarse, Rin se pasó por la escuela para recordar todos los momentos lindos que pasó aquí, ya que pronto todo terminaría, y probablemente también dejaría atrás a Eiji. En ese momento lo único que quería era volver al momento en el que se declararon, ya que fue conexión inmediata, así que se puso a llorar a cántaros. Sin embargo, Eiji la conocía tan bien que fue a buscarla al club de teatro, e incluso se dio lujo de verla mientras que hablaba solita y recordaba todo. Antes de que pudiera decirle lo que quería que hiciera, Rin se pegó a sus brazos y le confesó que no quería alejarse de él. Entonces Eiji resolvió prometiendo que la alcanzaría, ya que aún era muy joven como para rendirse. Por ende, trabajaría duro para entrar a la misma industria detrás de escenas como siempre lo había hecho, así que no tenía que preocuparse por él y podía seguir dándolo todo para llegar a la cima del teatro, ya que tarde o temprano volvería a estar a su lado. Rin se alegró al escucharlo, entonces se sentaron
en el balcón y le concedió un deseo antes de adelantarse, pero los deseos que Eiji tenían eran solamente de broma, cosas como que la tsundere le dé un beso o que la mimada le preste su regazo, cosas que a la Rin Rin le gustaría hacer en ese mismo momento, así que el sueño de Eiji se puso en espera, y mientras tanto la verdadera Rin le dio un beso, para así firmar la promesa de reencontrarse en los escenarios en algún momento de sus vidas. Muchos años después, Eiji se desarrolló en ese trabajo de los escenarios y prácticamente logró llegar a los estudios de televisión en tiempo récord, puesto que tenía una meta que alcanzar. Por lo tanto, apenas Rin recibió la noticia, fue con él para felicitarlo, ya que ella también estaría grabando en este estudio prácticamente a diario, o sea que se verían muy seguido, y tal y como prometieron, ahora que estaban en el mismo lugar, Eiji le pidió matrimonio. La prota se alegró apenas lo escuchó y aceptó de inmediato, por lo que Eiji se puso nervioso, ya que no pasó ni 2 minutos y ella ya tenía todo planificado. Gracias a esto también se casaron en tiempo récord, por lo que todos sus amigos fueron a felicitarlos, ya que habían logrado sus sueños. Sin embargo, vieron pasar un pétalo de cerezo, y lo primero que pensaron fue que esto no era el final, sino el inicio de una nueva historia, lo cual les hizo gracia, porque ambos lo dijeron al mismo tiempo, demostrando lo unidos que eran el uno para el otro. Y listo, gente. Eso fue todo lo que ha animado del anime de Gigi Harem. Como siempre, intentaré dejarle 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!